Chicos, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario que estén viendo este video. Bueno, este video que estoy realizando es para hablar un poco sobre temas pasados que son necesarios utilizar para una realimentación o retroalimentación. En este caso vamos a hablar sobre la elaboración de ensayos, ¿no? Si lo podemos ver en la pantalla, pues la primera pregunta interrogante sería ¿qué son los ensayos? Primera vista, o desde primera definición, según el concepto, ya sabemos que es un escrito o una prosa, pero también, obviamente, es el significado sobre, si lo basamos, por ejemplo, depende la acción en una obra de teatro, cuando ustedes ensayan para que la rutina salga perfecta a la hora o el momento de presentarlo, ¿no? Eh, Me tomé la libertad de extraer los 5 tipos de definiciones diferentes que lo maneja la Real Academia Española, como por ejemplo, pues del latín tardío et sagium, que es acto de pesar, que de ahí mismo se desglosarían estos 5 definiciones, ¿no? Que es una acción y el efecto de ensayar. Escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilos personales, ¿no? Género literario al que pertenece el ensayo. Operación por la cual se averigua el metal o metales que contiene la mena y la proporción en que cada uno está con el peso de ella. Análisis de la moneda para descubrir su ley. Si se dan cuenta, ese tipo de definiciones cubre un amplio, un amplio contenido sobre áreas o que tengan que involucrar a la ciencia, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, análisis que se pueden agregar incluso en el sector salud, por ejemplo, aquellos que van con un químico farmacobiólogo, creo que son los que, bueno, son los que construyen o crean las medicinas. Un químico simplemente, que por ejemplo un ensayo para ellos sería la aplicación de extraerte sangre para realizar diversos estudios, ¿no? En este caso lo que nos interesa a nosotros es la parte literaria, ¿no? Enfocado a lo español. O lo científico, según sea la necesidad. Ensayo general, que es representación completa de una obra teatral o musical antes de su estreno, que era lo que les estaba comentando en un inicio. Las características. Bueno, este es un pequeño fragmento que dice, podemos decir que la principal diferencia a distinguir es que del ensayo representa el punto de vista personal del autor, o sea, lo que quiere demostrar, su idea que trata de presentar, ya sea ante una idea diferente que él no concuerde, y a partir de eso pues elabora o estructura y argumenta a partir del escrito pues su exposición, ¿no? En este caso algunos lo llamaríamos como una tesis, ¿no? Elaboraríamos nuestra tesis, ya que éste expone su opinión personal sobre un tema en particular que puede ser filosófico, histórico o científico. El ensayo cubre dentro de la literatura diversos temas también, es muy genérico, en pocas palabras. Una característica de un ensayo que es subjetivo son aquellos que no solamente se van a enfocar en un solo tema en particular, sino que puedes en un mismo escrito, puedes abordar diversos temas, aunque algunos queden divagando, no pasa nada. Al fin de cuentas es el punto de vista del autor, como aquí lo menciona, ¿no? Que a pesar de fundamentarse en una investigación, su opinión no es necesariamente subjetiva. Se presentan más como una charla del autor con sus lectores y es frecuente encontrar citas, anécdotas o experiencias personales para fundamentar su opinión. El estilo utilizado es muy coloquial. En este caso, cuando estamos hablando de este tipo de ensayos, dice que el tipo de texto en su misma descripción no es necesario, por ejemplo, las citas textuales que hemos trabajado en años anteriores, de la cita textual directa, indirecta y todo eso. No sé si se acuerdan que para la mayoría de algunos fue un martirio, incluso el primer proyecto que trabajamos sobre la elaboración de un ensayo.
Texto breve. El texto es breve, no son muy extensosos o extensosos, a pesar de que la extensión puede ser variable, no son obras voluminosas. Quiere decir que puede ser un texto, una cuartilla, dos cuartillas, tres cuartillas y párale de contar en pocas palabras. ¿Qué importancia tiene? A lo mejor algunos están preguntando de qué importancia tienen los ensayos eh, para ustedes en la vida. Bueno, literalmente, el español, por ejemplo, los verbos, los adverbios y todo ese tipo de conjugaciones y que integran la enseñanza del español, simbólicamente nosotros lo vemos en nuestro diario, ¿no? Desde el momento que hablamos, una comunicación, utilizamos conjugaciones y todo eso. En este caso, la idea de un ensayo depende el título, la acción o de lo que se quiere trabajar o formar, por así decirlo, que es la parte que a mí me interesa, son los aspectos científicos. Que no solamente se trata de leer, sino que ustedes adquieran un lenguaje, un lenguaje científico al expresarse o simplemente discúlpenme, me ocupé. Bueno, les decía que teníamos que rescatar este tipo de lenguaje para que sea su uso cotidiano, su uso diario, para que el manejo, el bagaje conceptual que existe a partir de que ustedes salgan a otro nivel, sea productivo. No utilizar ese lenguaje coloquial como lo menciona, no. Que también, bueno, se puede utilizar el lenguaje coloquial, pero es necesario saber el tipo de un lenguaje científico también. Eso es importante. Y a lo mejor, pues unos dicen que aburrido, pero la mayoría de ustedes tienen esperanzas de terminar una carrera, ser investigadores, ser ingenieros, ser lo que su papá es, no sé, agricultor, escritor. Y hay muchas formas que nosotros podemos aspirar y es necesario esto, es necesario. Desde el momento que hablamos sobre la idea de que, bueno, la forma de crear una idea y de cómo expresarlo. Eso es lo que lo hace interesante. No tienen un orden determinado. El autor no lleva un orden, debido a esto los ensayos no tienen subtítulos. Esto se debe a que el escritor tiene la libertad de llevar el tema a su conveniencia y puede divagar, por lo que no existe un esquema preestablecido de la obra. Esto quiere decir que puedes, como les había comentado, depende de la extensión que tenga su escrito. Si es necesario, ustedes consideran si van a colocar un título. Por ejemplo, bueno, subtítulo más bien sería. En mi caso, hay algunas personas, vamos a suponer que estamos elaborando una investigación sobre ciertos productos, pero se nos acaban las ideas, entonces es necesario ya sea cuestionarse o elaborar o crear un subtítulo que te dé cabida a ese tipo de tema y más en el caso de del producción o la producción del texto, ¿no? Temas libres. Los temas que se pueden utilizar en un ensayo son variados, que más adelante los vamos a ver, que ya incluso se los he explicado. Va dirigido a un público general, no es un tema en específico, puede ser o lo podemos transformar o cambiar. Va dirigido, perdón, a gente que le interese el tema que tú selecciones, ¿no? Porque algunas personas pues pueden decir, por ejemplo, no me llama la atención, simplemente no lo leo. Pero aquí depende mucho la forma en que tú describas, la forma en que tú interpretes, proceses y todo eso, ¿no? La estructura. ¿Se acuerdan que ustedes conmigo trabajaron, por ejemplo, la estructura sobre un proyecto de investigación? Que lo hicimos primeramente a partir de un ensayo. Y tenemos los apartados imprescindibles: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción sabemos que, bueno, en este caso, como lo maneja en la definición,
de un ensayo, pues es algo breve, porque si estamos hablando de un escrito de una cuartilla, pues un párrafo de introducción, del desarrollo donde contienes todos los temas elementales y ideas principales que tienes que externalizar. Y al último, cómo concluyes, si estás de acuerdo con esos avances, si estás de acuerdo con esa idea que tú estás refutando o apoyando, depende, ¿no? También importa mucho en la posición que tú te encuentres, si estás a favor o en contra. Pero bueno, ¿cómo se clasifican o en qué se clasifican los ensayos? Era una parte que les había comentado de que hacia quién va dirigido y pues los temas que puede abordar, ¿no? En este caso se clasifican en un ensayos, palabra clave, críticos, filosóficos, descriptivos, expositivos, bibliográficos, de argumentación, científico y literarios. Estos son los 8 tipos de ensayo más comunes que suelen crear y que ustedes van a crear en el momento de que ustedes se encuentren en prepa. A lo mejor los que van a pasar de segundo a tercero y puedan ver este video, pues qué hermoso sería, ¿no? Pero bueno, la situación es que ustedes en prepa, mínimo de estos 8, ustedes van a utilizar alrededor de 3 a 4 ramas, ¿no? Vamos a llamarlo así, ramas de investigación. Si lo quieren hacer de lo filosófico, aquellos que vayan a ciertas preparatorias, pues van a ver, no sé, un tema de filosofía, comprensión y producción de textos literarios o algo así. No sé, incluso, por ejemplo, una investigación sobre la materia de química orgánica, química del carbón, física, si es necesario. Bueno, vamos a explicar entonces los tipos de ensayos que estamos hablando aquí de las clasificaciones, ¿no? Ensayo crítico. El ensayo crítico son el cuestionamiento de los hechos o de ideas que se encuentran vigentes. Este tipo de ensayo puede tratar temas históricos o literarios. En este caso, no maneja un rango de tiempos en cuestiones de, por ejemplo, esta investigación tiene que ser a partir de los 5 años en adelante. No te puedes decir, es que tiene antigüedad 10 años porque ya no es verídico. No, cubre todo. Por ejemplo, puedes hacer un ensayo criticando, no sé, la historia de México, por ejemplo. El ensayo filosófico. El ensayo filosófico, también conocido como reflexivo, es que en el autor desarrolla temas éticos, morales o religiosos que dan mucho de qué pensar, ¿no? Pues cuando hablamos, por ejemplo, de la religión, que ahí mismo lo menciona, pues sobre temas, vamos a regresar o vamos a rescatar la idea, por ejemplo, cuando la iglesia estaba peleada, por ejemplo, con Galileo Galilei, no sé si se acuerdan de él, aquel que inventó el telescopio, que tuvo una fuerte riña sobre el giro que daba la Tierra alrededor del Sol, no, que el Sol gira alrededor de la Tierra, y era una discusión teórica que es parte de ese tipo de temas, ¿no? Ensayo bibliográfico. No es un tema un ensayo que sea muy utilizado. Aquí el autor expresa su opinión sobre sí mismo, pues, fácil de entender. Ensayo descriptivo. El ensayo descriptivo es de que trata temas científicos, ya que a través de un ensayo descriptivo el autor explica con sus propias palabras nuevos descubrimientos o temas de ciencias naturales o abstractas. En este caso, recuerdan que hicimos un informe de investigación sobre, por ejemplo, la extracción de una fruta que se homologó con la materia de química. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que ustedes elaboraron a partir de su hipótesis, a partir de sus materiales, introducción, marco teórico, porque tuvimos que buscar información acerca de eso. Ya después se trabajaron las citas textuales, que más adelante vamos a verlos, ¿no? Para recordar qué son, cuáles son, cómo se hacen y todo eso, ¿no? Ensayos expositivos es aquel en el cual el autor expone de manera breve sus ideas y explicando con sus propias palabras el tema de cual se habla.
Si lo dijéramos como una presentación. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron una conferencia en el primer trimestre? Trabajamos una conferencia, pues ustedes abordaron un tema, investigaron, conocieron y al último me presentaron. A eso va referido un poco el ensayo expositivo, ¿no? Que tratas ya de exponer, la misma palabra te lo indica, exponer ya tus ideas como tal. Yo ya hice una investigación previa, ahora me toca escribir dando explicación a posibles resultados tentativos, a resultados concretos, etcétera. Ensayo de argumentación. Este fue el que más utilizamos. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan cuando trabajamos la triangulación. Por ejemplo, cuando hicimos una entrevista, que hicimos entrevista, opinión e información de internet, y a partir de eso elaboramos un pequeño embudo donde dejábamos caer nuestra información y procesábamos una. Uníamos nuestros tres elementos de información y creamos nuestro trabajo de investigación. Ensayo científico. El ensayo científico consiste en que el autor explica algún tema científico exponiéndolo con sus propias palabras a manera de una explicación que debe de ser comprendida por lectores que no tengan formación científica. Bueno, en este sentido lo podríamos relacionar, por ejemplo, temas. Me gusta mucho en el caso de la salud, por ejemplo, y la diabetes, que cuando te están explicando cómo es el proceso de la insulina, cómo trabaja, cuándo es que se te sube el azúcar, qué es lo que sucede y todo eso, ¿no? Ahí mismo en esa misma exposición o en ese escrito te va desarrollando. Vas a encontrar algunos elementos químicos de que, por ejemplo, los pH se encuentran altos, el colesterol alto, depende del tipo de diabetes que tenga y todo eso, ¿no? Ensayos literarios. Estos yo los omití en el séptimo proyecto porque, bueno, en segundo año, porque acuérdense que trabajamos sobre un ensayo científico que trabajaron sobre las bolsas de aire y cinturones de seguridad en la materia de física. Bueno, va enfocado al ensayo científico. Son temas tratados por los ensayos literarios, son de carácter moral, ético o sobre alguna obra literaria en el cual el autor expone su punto de vista. Si lo asociáramos a un proyecto que realizamos anteriormente, puede ser, por ejemplo, la elaboración de una crítica hacia un cuento. Cuando ustedes hicimos, recuerdo, creo que fue el proyecto número 2 o 3 de segundo año, cuando ustedes trabajaron la crítica hacia un cuento que buscamos en toda América Latina, los cuentos. Leímos un fragmento importante y de ahí consideramos si el trama era interesante, si lo recomendábamos, por qué lo recomiendan, o sea, qué tiene de importante, de influyente, quién es el actor principal, el tipo de ambiente y todos esos. Bueno, pues ahí se refiere ese ensayo literario. La única diferencia es que en el ensayo ya tú das tu punto de opinión más concreto y obviamente pues como crítica, ¿no? Puede ser un poco más dura. A palabras bonitas, sin necesidad, como por ejemplo un artículo, ¿no? Tienes una libertad y te expones y te expresas y te sueltas. Hay una forma libre. En este caso, sobre los ensayos, no. Siempre hay un lenguaje específico que hay que utilizar. Citas textuales. Primeramente, a lo mejor van a decir, a mí que me interesa la historia. ¿De dónde salieron las citas textuales? Bueno, las citas textuales existen diversos formatos que se utilizan, pero el más común y que fue el que trabajamos fue el formato APA. ¿Qué es APA? El formato APA es un formato estándar elaborado desde 1929 por la Asociación Americana de Psicología para la elaboración de presentación de trabajos escritos en ciencias de la conducta y ciencias sociales. O sea que todo lo que tenga que ver con español para trabajar un ensayo, tienes que utilizar APA como vigencia. Depende de la institución que te lo solicite. En este caso todos se manejan por esto porque es fácil de entender y de aquí ya vienen los elementos que trabajamos. Por ejemplo, la fuente, Arial 12, los títulos, cómo deben de ir, sangría si se trata de una cita, el interlineado, cuánto debe de tener entre un texto de párrafo a otro.
márgenes de espacios de donde inicia el texto, de donde termina la hoja para que se vea centrado y cuadrado, el número de la hoja, los elementos complementarios que tú tendrías que utilizar. Por ejemplo, si yo quiero que le coloques una nota de pie sobre cierta información para complementarlo. De aquí sale todo esto, chicos, todo lo que estuvimos trabajando desde segundo año y hasta la fecha. El uso de las citas. Esta parte o este punto es esencial para ustedes en prepa, porque no solamente lo van a ver en prepa, lo van a ver en licenciatura, incluso algunos van a tratar de terminar su licenciatura con un estudio de investigación, y teniendo estas bases bien cimentadas, créanme que ustedes, chicos, triunfaron como profesionales, y es digno de admirar claramente, ¿no? En este caso se pueden hacer 4 maneras diferentes: las citas textuales cortas, largas, indirectas o paráfrasis, y de segunda mano. Las de segunda mano no las miramos, aunque hay algunos que sí las utilizaron de manera muy esporádica, ¿no? O sea, si de 200 compañeros de ustedes, yo creo que 3, 4 utilizaron eso, pero nunca supieron qué era, ¿no? Es lo más interesante. Cada una se escribe en un formato diferente, donde se indica el autor, año y su aporte, ¿no? En este caso, su aporte sería pues el escrito, el estudio, la idea que él trata de demostrar o expresa, ¿no?, en su texto. Las citas textuales cortas, tenemos aquí 2 reglas muy importantes para diferenciar entre una y otra, porque, por ejemplo, si tenemos una cita textual y tiene menos de 30 palabras, bueno, su formato o la forma en la que se coloca es muy diferente, a diferencia de una de citas largas. Cuando pasa de 40 ya se tiene que reducir el texto, y eso se le llama sangría. Pero bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de la cita textual corta, no sé si se acuerdan. Comillas, el texto copiado fielmente, entre paréntesis, apellido del autor, año de publicación y número de página donde están sacando dicho documento. Y después viene el aporte que ustedes dan acerca o referente a esa cita, ¿no? O complementarlo con una idea secundaria, depende de lo que se esté hablando. Ejemplos de citas directas largas. Bueno, aquí hay una palabra muy precisa y concisa que ustedes tienen que tener, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen dice: en su estudio, González y Hernández concluyeron que lo mejor es, y se dan cuenta cómo es reducido el texto a diferencia de cómo está integrado este. Vean la diferencia, este ya está más reducido según los límites que maneja, por ejemplo, si se ve aquí el mouse, maneja un límite, sobre los márgenes que ustedes están elaborando. Entonces, la palabra clave de cómo podemos identificar cuando hablamos sobre citas directas largas también es la forma en la que está escrito y también cómo inicia. Si se dan cuenta, lo de la cita textual corta, al último viene la referencia, y en este viene al inicio, ¿no?, pero mencionándolo. Otro ejemplo, por ejemplo, sería, cita indirecto, paráfrasis. Esto de las paráfrasis, recuerdo que ustedes trabajamos el ejemplo de una película. Por ejemplo, cuéntame esta película, ¿cómo me lo dirías? ¿Qué dijo este personaje? Y lo construías a partir desde tu mismo lenguaje. No me decías claramente o exactamente lo que decía, por ejemplo, Batman, ¿no?, cuando salió esa película. O me contaban otro tipo de películas, por ejemplo, no sé, Matrix, ahorita que les gustan mucho estas de Civil War y todo eso de la Liga de la Justicia y los Avengers y todo eso. Bueno, cuando se trabajó esto, en este caso, pues dice que la paráfrasis son las citas indirectas, es decir, cuando una persona dice o escribe en sus propias palabras lo que dijo el autor. En pocas palabras, para no hacerlo tan largo, tú atribuyes el texto que dijo, en este caso al referente que tú tomas como idea principal, y lo haces propio a tus propias palabras.
válgame la redundancia, mientras esté repitiendo la misma palabra. Profesando con APA, parafraseando, perdón, con APA, paráfrasis, citas indirectas o no textuales, es una forma de presentar un texto conservando el significado pero utilizando diferentes palabras. Y ahí viene como parafrasear, pues lea el texto y resalte los puntos principales, reescriba cada uno de los puntos principales, oración por oración, usando sinónimos, cambie la estructura de la oración, voz, simplifique la estructura del orden de las ideas. Este es el ejemplo de cómo ustedes podrían reutilizar para que elaboren su paráfrasis en un documento o un ensayo que futuramente lo van a realizar. Espero y guarden este video, chicos. Yo lo estaré subiendo a YouTube para que lo puedan ver cuando sea necesario, ¿no? Otro ejemplo dice paráfrasis, ejemplo de cita dentro de la paráfrasis. Aquí hay un ejemplo que puede ser, como les había mencionado, una cita larga, pero a diferencia de esto no está copiando el texto tal cual, sino está retomando la idea de ese autor y la está atribuyendo como propia. Según Strauss 2008, dice, los libros infantiles que ganan la medalla de Newbery por sus excelencias se venden muy bien a pesar de su tendencia a tratar temas difíciles, tales como la ausencia de uno o ambos padres, condiciones de salud con el autismo. ¿Cómo creen ustedes, reflexionando, que diría esa cita? ¿Cómo creen que diría esa cita si estuviéramos leyendo el libro de Strauss? No sé, por ejemplo, decir, este libro, por ejemplo, o los libros infantiles que ganan, que ganamos o que ganó la medalla de Newbery por excelencia, pues se están vendiendo de manera muy fácil, porque el tema, a pesar de que son difíciles, pero hablan sobre temas de interés común y ahí empieza a dar la explicación, ya sea científica, verbal, y aquí viene la transformación que le da, ¿no? En lugar de promover el interés de los niños en los libros, estos temas son sofisticados y difíciles de comprender, que de hecho pueden desalentar su deseo de leer. Ojo, vean el aporte que le da al último, ese parafraseo, concluye esa paráfrasis que realiza a partir de la crítica, que dice él que nos recomienda ese tipo de textos. ¿Por qué? Porque desde el momento que puede decir a lo mejor un concepto difícil de entender, que no sepamos qué signifique, bueno, simplemente al alumno le puede aburrir. Y aquí es donde empieza lo importante de cómo escribe, que sea llamativo, que sea como el gancho cuando escribe. No sé si se acuerdan que yo les dije en segundo año, si en la introducción no me llama la atención, se los voy a regresar. ¿Recuerdan? Citas de segunda mano. Estas citas de segunda mano pueden ser un poco complejas, pero a la vez fácil. Es cuando ustedes retoman la idea de un autor que está citando a otro. Vamos a suponerlo así. Yo estoy escuchando a Juan y Juan me comenta lo que dijo José. Entonces yo hablo con Ricardo y le digo lo que me dice José, pero haciendo lo propio, como si estuviera hablando de Juan, perdón. Un poco enredoso quizás, ¿verdad? Vamos a ver el primer cuadro para darle a entender un poco esto. Dice, del entierro disputado reflejé una específica situación histórica y un conflicto del momento. Steiner. Si se dan cuenta, la cita referente en este caso vamos a suponernos el yo, nosotros mismos. Ustedes están viendo el artículo o el ensayo, libro de Steiner de su año de publicación de 1991, donde este personaje cita ese pequeño fragmento de palabras que lo dice este personaje, parece que es como ruso o de allá del lado de aquel del continente europeo, por su apellido, ¿no? Obviamente. Pero al momento de poner la referencia, no retomamos a Steiner, sino de donde viene como base la cita del personaje principal. Porque si retomamos de se consideraría, por ejemplo, como un plagio. Pero ya eso es más adelante que se los van a explicar. Ahorita solamente es conocer un poco de lo que es esto. Citas de segunda mano, cuando la cita que se toma hay otra cita y se copia tal cual está y luego se indican los datos del autor y el título de la obra consultada.
Ejemplo, una serie de actos solemnes mediante las cuales el juez natural, observando forma establecida por la ley, conoce un delito y de sus autores a fin de que la pena se aplique a los culpables. Qué interesante. Joffre 1941, Sánchez y otros 2004, pero dice, ojo, no se incluirán los datos de Joffre, pues la obra consultada fue la de Sánchez. O sea que ustedes, a pesar de que entramos o miramos el libro de Joffre, naturalmente, como base, leímos un fragmento del libro de Sánchez, entre otros autores, ¿no? A eso se considera lo que es la cita textual de segunda mano. Puede ser un poco enredoso, pero ya en momentos circunstanciales van a aprender a cómo trabajar con ellos. No hay prisa en este sentido por trabajar este tipo de cita. Pues de mi parte creo que sería todo, chicos. Espero y les guste trabajar y volver a retomar este tema porque es importante, es un tema que lo van a utilizar, es un tema que si ustedes lo trabajan van a conocer y van a expandir su conocimiento a través sobre ciertas áreas que van a trabajar más adelante y a futuro. Espero y les guste, nos vemos, se cuidan mucho, saben que los aprecio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Adiós.